Saludos, ¿qué tal? Ricas, abundantes bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube, Anthony Franco TV, y al programa Aligerando el Equipaje que se transmite por Radio Salvación Internacional 810 AM. En esta oportunidad estoy muy feliz, contento y privilegiado porque voy a conversar con uno de los comunicadores más extraordinarios de la República Dominicana, un locutor exitoso, un maestro de ceremonias muy admirado. Me refiero a un comunicador que agrega valor, Néstor Esteves. Bienvenido, mi querido. Toda una presentación, ¿verdad? Así como para esperar la ovación del público. Ha sido un gran gusto, Anthony. Cuánto placer siento de que podamos interactuar, de corresponder a tu persistencia. Eso hay que destacarlo en algún momento y explicarlo. Esa capacidad que tienes para insistir, para ir tras el objetivo Gloria. hasta lograrlo. Eso hay que valorarlo grandemente. Eso lo valoro en ti, ¿eh? Muchísimas gracias. Iniciemos este conversatorio hablando de sus orígenes, dónde nace Néstor Esteves y cómo transcurrió su adolescencia. Bueno, vámonos un poco a la prehistoria entonces. Néstor Esteves viene del noroeste de la República Dominicana. Mi patria chica es la provincia de Santiago Rodríguez, más específicamente el municipio cabecera, Sabaneta, y más específicamente todavía una comunidad rural bien cerquita del casco urbano de Sabaneta que se llama El Guanal. Ahí vio la luz un jueves a las 3:30 de la tarde, el primogénito de doña Marina y de don Pusito. Bueno, don Pusito ya fallecido. Por supuesto, fallecido ahora cuando estamos hablando. Vale explicarlo. Entonces, pues de ahí vengo, del Guanal. Ahí, de algún modo, ahí puede decirse que comencé estas lides de usar la palabra como herramienta para la comunicación, porque ahí me inicié como asistente de catequista. Wow. Mi madre durante mucho tiempo fue la catequista de la comunidad y como soy su primogénito, después que realicé mi primera comunión, sería cuando yo tenía como 9, 10 años, por ahí, ella delegaba en su primogénito, entonces, para que su primogénito fuera a impartir la catequesis. Esos fueron mis primeros ejercicios para atreverme a hablar en público, un público muy reducido en ese caso, pero bueno, por ahí se comienza, ¿verdad? Para llegar hasta donde haya la oportunidad de llegar. Precisamente cómo llega Néstor Esteves a la radio, cómo se produjo esa oportunidad. Puede decirse que la radio me persiguió. Sí, porque todavía en aquel momento, cuando impartía la catequesis, representando a mi madre, en ese momento no era difícil que yo como que entendiera que eso podía convertirse en oficio y que de algún modo pues marcaría pues mi carrera, digamos, a lo que me dedicaría así en la vida. Era difícil. Pero ¿qué ocurre? Que ya después, estudiando agronomía, mi bachillerato fue en ciencias agrícolas. Entonces, Wow. por eso soy agrónomo, porque hice un bachillerato no común, sino ese bachillerato técnico que fue en ciencias agrícolas. Así dice mi título de bachiller. Durante estudiaba agronomía, eso no ocurrió en Santiago Rodríguez, sino que ocurrió en Dajabón, en donde para aquel tiempo llevaba el nombre de Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola. Ahora es Instituto Tecnológico San Ignacio de En Loyola. Dajabón, en Dajabón. En Dajabón. Ahí fue donde cursé mis estudios secundarios y cursaba el tercer año cuando el director de Radio Marién, para aquel tiempo, el padre Roberto Alonso, falleció hace unos años. El padre Roberto vio en mí, parece, cierto potencial para la locución y me planteó la idea, ¿te gustaría realizar un curso de locución? Yo que
Y me he caracterizado por estudiar lo que haya oportunidad de estudiar en cualquier momento. Inmediatamente dije que sí, lleno de emoción. Y ahí comencé a estudiar ¿Dónde locución. estudia locución? ¿Dónde estudia? Allá, justo Oh, En Dajabón, estudiaba agronomía en el que hoy se llama Instituto Tecnológico, y entonces en Radio Marién, para aquel tiempo, ahí me inicié en los estudios de locución. ¿Por qué digo que me inicié? Porque recuerden que decía hace un ratito que cursaba el tercer año de agronomía. Eran 4 años, era un bachillerato. Entonces, coincidió con el tiempo en el que yo debía aprovechar las vacaciones de verano para realizar la pasantía de agronomía, lógicamente. En ese momento, la agronomía era la prioridad. Entonces, lamentándolo mucho, pero no pude continuar el curso de locución. Se me quedó como a medio realizar, porque tuve que trasladarme ya a donde iba a hacer la pasantía de agronomía. Y cuando regresé para completar los estudios, ya el curso todavía seguía, pero había continuado sin mí. Yo me había perdido ya 3 meses, que es significativo en una formación que se tome unos 9 meses, 10 meses, algo así. Entonces, no pude continuar los estudios de locución ahí. Ya sí completé mis estudios de agronomía, me concentré mucho en mi trabajo como agrónomo durante mucho tiempo, pero continuaron los estudios, continuó la formación formal y de manera no formal. Cuando digo formal es porque ya después vinieron carreras universitarias. Primero educación, después comunicación social, vinieron otros estudios a otros niveles, y en la parte no formal, y entonces sí hubo estudios que me ayudaron mucho para este tema de la locución, porque también trabajé durante mucho tiempo como animador sociocultural. Ahí había formación entonces en teatro, se trabaja mucho, teatro, poesía coreada, se trabaja mucho este tema de la proyección de la voz, de la dicción, de la fluidez, de la correcta articulación, que son como las bases para el trabajo de locución. la Entonces, esencia de un locutor. definitivamente, eso entonces me ayudó mucho para continuar, de algún modo, me atrevo a decir como autoformándome, porque en ese momento ya no estudiaba propiamente locución, estudiaba otras cosas, pero cada tema que encontraba que me ayudaba a mejorar mis técnicas en la locución y todavía mucho más de ahí, a tener ese conocimiento ya un poco más integral, solidificar esa base que tiene que ver con más allá de la locución, que tiene que ver con la comunicación propiamente. Bueno, pues eso lo he aprovechado en cada momento y lo sigo aprovechando, por supuesto, para actualizar conocimientos, para cuando enseño, pues enseñar de manera más adecuada y bueno, pues en definitiva para crecer también. Me surge una pregunta. ¿Cómo define Néstor Esteves a la comunicación? Porque el término comunicador se ha querido como cualquierizar en estos tiempos. ¿Cómo define Néstor Esteves a un verdadero comunicador? Uf, me llegan muchas ideas inmediatamente intentando definir eso. Hay planteamientos que me enamoran definitivamente. Hay un teatrista cubano, Garzón Céspedes. Garzón Céspedes dice, sin comunicación no hay ser humano. Visto así, entonces, con esas escasísimas palabras de Garzón Céspedes, pero así como lapidarias, la comunicación es lo que nos hace humanos. Wow. Gracias a esa capacidad de poder entendernos con los demás, nos mantenemos humanos. Si perdemos esa capacidad o si esa capacidad se ve reducida, asimismo se reduce nuestra condición de humanos a la luz de ese enfoque de Garzón Céspedes, con el que estaría de más decir que me identifico grandemente. De otro lado, hay un psicólogo, sociólogo, pedagogo, investigador estadounidense, John Dewey. John Dewey dice, refiriéndose a la comunicación, que la comunicación es soporte de la sociedad.
si la comunica a la luz de ese planteamiento de John Dewey, si falla la comunicación o si la comunicación se deteriora, y no lo quisiera uno, si falta, definitivamente, ¿qué ocurre con la sociedad? Pierde el soporte. Y con lo que perdió el soporte, no se sabe a dónde va a parar. John Dewey, además de ese planteamiento de que la comunicación es soporte de la sociedad, él plantea que la comunicación tiene una relación dialéctica con esa sociedad, de manera tal que la sociedad, se supone, ha de alimentar esa comunicación y al revés, que la comunicación ha de contribuir con la alimentación, el sostenimiento, entonces, volviendo al origen, de esa sociedad. Y que en esa relación dialéctica, la comunicación reconstruye la experiencia. ¿Qué somos los seres humanos entonces? Los seres humanos somos esos entes especiales, esos entes particulares. Sí, por esa diferencia que existe entre nosotros y los denominados animales irracionales. Sí, entonces por eso somos especiales, somos particulares los seres humanos. ¿Y por qué traigo esta reflexión cuando estoy hablando del planteamiento de Dewey? Porque esa particularidad que nosotros tenemos se enriquece con nuestras experiencias. Es decir, si en este momento, en esta conversación, surgiera un término que no encontramos con cuál experiencia asociarlo, entonces se produce como una especie de vacío en nuestros cerebros, porque sencillamente no hay una experiencia, no se ha vivido nunca un momento que uno pueda asociar con ello. Qué sé yo me divierto, por ejemplo, cuando enseño. Yo enseño, entre otras cosas, locución. Y cuando enseño locución o algo vinculado a la oratoria, suelo usar términos y pregunto a los estudiantes, digo, a ver, ¿en qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra cepillo? Bien, es decir, es una palabra de uso cotidiano, es una palabra sencilla, es una palabra que conocemos el significado. Corrijo, no el significado, sino los significados, porque depende de cuál cepillo estamos hablando. Es decir, podemos estar hablando Interesante. de un cepillo de dientes, pero solo dije cepillo, no especifiqué. Entonces puede ser un cepillo de dientes, pero puede ser un cepillo para el pelo, como también puede ser uno de estos carritos ya antiguos, ya uno prácticamente no los encuentra, Sí, ¿sí? sí, sí. Que también son conocidos como cepillos. Pero puede ser un cepillo de pared, pero puede ser un cepillo de lavar la ropa, pero puede ser un cepillo de madera. El carpintero, el ebanista usa un cepillo para la madera y este sí que ya prácticamente desapareció. Puede ser un cepillo para guayar hielo. Se vendía hace poco tiempo, El frío bueno, hace frío. mucho tiempo el frío frío. Eso se hacía Sí. con un cepillo. Entonces te das cuenta cómo con un solo término, por aquello de la polisemia, pueden llegar a nuestro cerebro muchísimas imágenes, muchas imágenes realmente, con un solo término. Pero por supuesto, escuchando esa palabra, escuchando esa expresión, a cada quien le va a llegar la imagen que más ha visto en su vida. Si quien escuchó eso es como Jesús, hijo de un carpintero, va a pensar entonces en el cepillo de la madera. Pero si es hijo o vecino de alguien que vendía frío, va a pensar en ese otro cepillo. Pero bueno, si está muy pendiente de, mira, hay que cepillarse en la mañana, pero también después de comer hay que asearse los dientes, hay que cepillarse. Quizás se le ocurre que sea el cepillo de dientes del que estemos hablando. En definitiva, siempre, 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 absolutamente siempre, cuando escuchamos algo, cuando nos llega algún mensaje, cuando vemos algo, por la vía que sea, nos llega alguna información, para entenderla necesitamos vincularla
con algo ya vivido, con algo ya conocido. Si no logramos vincular eso con algo ya conocido, sencillamente no lo entendemos, sencillamente nuestro cerebro se queda como patinando, nuestro cerebro se queda buscando de dónde atar aquello para que pueda tener sentido. De lo contrario, no tiene sentido. Entonces, la parte divertida, cuando estoy con mis estudiantes, es que después de cepillo y que cada quien viene con su versión, suponiendo el cepillo al que yo estoy haciendo alusión, entonces yo pregunto, ¿y ustedes en qué piensan cuando escuchan Stributín? Wow, Ahí viene, wow. ahí viene el cerebro a patinar inmediatamente, patinando, patinando, y alguien dice, bueno, eso suena como un medicamento. Otro dice, eso suena como una parte de un vehículo. Sí, 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 sí. Se ocurren, hay ocurrencias en cantidad, por eso, porque el cerebro comienza a patinar, y ese patinar es buscando a ver de qué será que está hablando esta persona, qué es lo que este hombre me está queriendo decir a mí. Eso es la comunicación. La comunicación es que nos pongamos en contacto con algo que ya vivimos Wow. para o alimentar aquello que ya vivimos o darle sentido a algo que en lo adelante viviremos. Eso es la comunicación. Y bueno, pues aunque se le suele llamar comunicador ahora a cualquier persona que se expresa, que habla, esto, lo otro, realmente el comunicador merecería llamarse quien se dedica, digamos, a esto como oficio, quien se especializa en estas lides. Y lo digo porque, bueno, porque no se le llama ingeniero a alguien porque sí, es a alguien porque estudió eso y porque conoce de ingeniería, como médico, se le llama a quien se especializó en la medicina, como maestro, profesor es quien sabe y se dedica a la enseñanza. Entonces, bueno, todos comunicamos, todos los seres humanos comunicamos. Ahora, no todos hemos tenido la oportunidad, como no la han tenido quien estudió ingeniería o quien estudió magisterio o quien estudió medicina, no todos hemos tenido la oportunidad de, bueno, pues especializarnos en este trabajo de comunicar. No sé si con esto un poco Sí, sí, está excelente, una puedo gran satisfacer reflexión. tu inquietud. También creo que un comunicador debe ser un educador de la colectividad. El comunicador debe educar a la colectividad y para yo poder educar necesito leer, necesito conocer, necesito contar con cultura general para poder apelar a las conciencias, para poder ayudar a otras personas a través de los medios de comunicación. Un educador de la colectividad. Sobre todo cuando se asume como oficio, porque insisto, todas las personas, excepto los mudos, los sordomudos, todas las personas tenemos esa capacidad de hablar. Sí, aprendemos a hablar ¿cómo? Escuchando. Así aprendemos a hablar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De hecho, es muy simpático eso de que aprendemos a Sí, hablar sí. Y hay escuchando. un dicho que dice que por naturaleza tenemos dos oídos y una sola boca. Exactamente, es así, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Alguien nace acá, en la República Dominicana, pero se lo llevan inmediatamente a Kirguistán, pues esa persona Sí, sí. no aprenderá a hablar español. Esa persona aprenderá a hablar lo que escuche que se habla allá en Kirguistán. Por eso, por eso el planteamiento de que aprendemos a hablar escuchando. Es más, el gorjeo de los bebés, cuando los bebés hacen así, es eso, es un intento de emular eso que escuchan, Wow. pero no lo logran. Y este es un caso simpático. ¿Por qué no lo logran los bebés? Porque la capacidad bucal, esa cavidad que tenemos nosotros acá, en donde está la lengua, están distribuidos los dientes, hay un espacio que sobra sobre la lengua, esa capacidad, esa cavidad
en los bebés no se ha desarrollado, no tiene el tamaño suficiente. Es tan pequeña esa cavidad que se llena con la lengua. Y por eso los bebés no pueden articular ninguna palabra. Hay dos razones. Una física, que es esa, es decir, la cavidad se llena completamente con la lengua. Esa es una razón. Y la segunda razón ya no es física. Ya la segunda razón tiene que ver un poco con el conocimiento. Es decir, no han escuchado antes. Están comenzando a escuchar. Y como están comenzando a escuchar, todavía no tienen la destreza para repetir eso que escuchan. Esas dos razones se unen y producen un intento de hablar, que es lo que conocemos como el gorjeo en los bebés. Ahora, retomo lo que traía hace un ratito. ¿Qué ocurre? Escuchando, vamos aprendiendo a hablar. Pero cuando escoges como oficio el hablar, ahí viene el ingrediente que tú planteabas hace un momentito, en el sentido de esa responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de formar, de modelar, por la misma razón que acabo de explicar, de que aprendemos a hablar escuchando. Entonces, ¿qué ocurre? El público que nos sigue por los medios de difusión masiva, ese público va siendo modelado por nosotros e intenta hablar como hablamos nosotros. Se deja poner los temas de los que hablamos nosotros. En consecuencia, si tú le pones un tema para deformarlo, será deformado. Si tú le pones un tema para edificarlo, será edificado. Si tú hablas correctamente, hablará correctamente. Si tú hablas, para decirlo así, a lo tirado, hablará a lo tirado. Entonces, muchas veces hay personas que se dedican a este oficio de la comunicación y trabajan en medios de difusión masiva sin plena conciencia de este tema. Y como no hay plena conciencia de ello, entonces hay desatinos en el modo de cómo se realiza el oficio, en el modo como se realiza el trabajo. Magnífico. Estamos conversando con Néstor Esteves, periodista y locutor. Néstor, ¿cuál es la rama de la comunicación que más disfrutas? O sea, que más te sientes feliz. Ay, 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 ay. Cuéntenos, cuéntenos. Se hace difícil, yo podría decir que estudiarla. Estudiarla es lo que más me gusta. Yo disfruto grandemente estudiar la comunicación. Por eso, y vuelvo con Dewey, es decir, como es dinámica, como hay esa relación dialéctica, la comunicación se va un poco modificando, se va como reinventando. En consecuencia, detenerse y pensarse, al pensar como que uno lo sabe todo y que uno lo entiende, definitivamente eso no solo implica estancarse, eso implica retroceder. ¿Por qué? Porque continúa la evolución. Y lo digo porque, bueno, cuando me inicié en estas lides, usábamos discos de pasta, no existían redes sociales, todo era como muy diferente y era comunicación. Ahora sigue siendo comunicación, pero han cambiado tantas cosas que si me hubiera quedado con lo que aprendí en aquel momento, cuando iba de tercero para cuarto en mis estudios de bachillerato, pues me hubiera quedado súper atrás. Entonces, por eso yo pienso que estudiarla es como lo que más me gusta. Ahora, si te refieres a oficio, disfruto grandemente un oficio que yo pienso que reúne muchas ramas de la locución, ya para hablar no de la comunicación en sentido general, sino de algo un poco más reducido, que es la locución. Inserto, por supuesto, en ese campo tan amplio que es la comunicación. Entonces yo pienso que la maestría de ceremonias, eso reúne Sí. muchas áreas de la locución, reúne información, reúne, Cultura general. por supuesto, ese bagaje, ese conocimiento amplio, ese tener información que puedes usar de manera oportuna. Sí, eso es fundamental.
al momento de comunicar. Y en ese caso concreto, en el caso de la maestría de ceremonias, es decir, como se te delega la responsabilidad para conducir un proceso, y conducir un proceso implica tomarlo en una etapa, asumir la responsabilidad de la conducción, es decir, de saber hacia dónde se va y llegar hacia donde se ha previsto ir y hacerlo de manera atinada. ¿Sí? Esa es una altísima responsabilidad. Por eso ese es un oficio que requiere de formación, que requiere de actualización, que requiere de saber lo que se tiene entre manos, que requiere de saber el alto compromiso que ello implica. En definitiva, porque si no se logra el objetivo, si solo se logra en parte, o si permitimos un desvío que eche a perder el objetivo, pues sencillamente echamos a perder el oficio que hacemos y difícilmente nos busquen nueva vez para delegarnos esa responsabilidad. Entonces, por eso yo pienso que la disfruto grandemente. Además, vinculo la conducción de actividades con el estudio, porque cada actividad es una nueva oportunidad para aprender, para conocer, para sentirte retado, y sintiéndote retado, pues ayudar a lograr ese cometido, afrontar ese reto y salir exitosamente de él. Entonces eso me divierte, eso me pone a disfrutar grandemente. A Por eso, propósito de la maestría de ceremonias, que es uno de los campos más complejos de la locución, ¿qué se necesita, qué se requiere para ser exitoso como conductor de eventos, como maestro de ceremonias? Esas herramientas que usted nos ofrece a los que incursionamos en tan maravillosa materia. bueno, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Vamos a tocar algunos acá Sí, sí, sí. hasta donde nos alcance. Lo primero es lo que planteaba hace un ratito, es decir, como que no es un área para iniciarse por ella, para adentrarse en la locución. Es muy útil haber vivido otras experiencias, haber quemado otras etapas, por lo Sí. complejo que resulta. ¿Y por qué es complejo esto? Intento explicarlo con pocas y sencillas palabras. Cuando alguien delega en ti la responsabilidad de conducir un proceso, de conducir una actividad, ese alguien tiene un propósito. Y en ese propósito cuentan otras personas. Y en una realidad como la actual, no solo cuentan las personas que asistan a esa actividad, sino que cuentan las personas que se enterarán por otras vías, de manera directa o de manera diferida. Porque ya grabar es muy fácil y reproducir Sí, después sí, de sí, haber sí. grabado más fácil todavía. Disculpe, ahí recordamos una joven que estuvo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tuvo una pequeña situación y lamentablemente la gente estuvo compartiendo el video por las redes sociales, ¿no? Sí, porque ya, insisto, grabar es demasiado fácil y echar a andar después de grabar mucho más fácil todavía. Entonces, ok, no es que no cometamos errores, somos humanos y errar es de humanos. Así es. Eh, Pensar que no erramos o no admitir cuando erramos es de tontos. Reconocer ese error para superarlo es de sabios, entonces. Entonces, insisto, no es que no erremos, sí, erramos. Ahora, en este trabajo hay que procurar acercarse al cero error. Eso es preferible en este trabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que reducimos la cantidad de errores, somos más confiables. Sí, y si somos más confiables, delegarán en nosotros más responsabilidades. Pero retomo lo que venía explicando de por qué es tan complejo esto, por qué no es sencillo. Y decía de ese alguien que delega en ti.
un propósito que tiene para con otro alguien, y no para con un solo, sino para con muchas personas. Y para ello se ha organizado una actividad. Dependiendo de cómo sea conducida, se va a lograr o no se va a lograr aquel propósito. Y eso implica atender muchas cosas, porque los seres humanos no solo somos oído, los seres humanos somos otros sentidos, y todos los sentidos llevan información hasta el cerebro. Entonces, desde cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, sí, qué decimos antes, qué decimos después, todo eso es súper importante, y estamos hablando ahí de lo que se percibe por el oído nada más. Vamos a lo otro ahora, es decir, ¿qué hacemos cuando decimos algo? Es decir, el gesto, la comunicación no verbal, que es muchísimo más importante que la simple comunicación El verbal. 68% de la comunicación está constituida por los gestos, los ademanes. Eso es así, sí, sí, sí. La inmensa mayoría del significado está vinculado a lo no verbal, es Así decir, es. a gestos y a énfasis. El énfasis no es propiamente verbal, es un poco paraverbal, dicen Wow, wow, profundo, profundo. los estudiosos. Entonces, es decir, todo esto cuenta al momento de conducir. Todos los ojos están puestos en ti. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es sumamente importante para quienes se dedican para quienes nos dedicamos a este oficio. Así como todo eso está delegado en ti y todos los ojos están puestos en ti, tú no eres la estrella. Es decir, la estrella es quien te ha encargado hacer eso. Tú solo eres el trabajador, el intermediario que está al servicio de quien debe lucirse. Si quien contrató tus servicios necesita lucirse, entonces en la medida que tú quieres pasar como estrella, estás compitiendo con tu contratante, y eso por supuesto no tengo ni que explicar lo que implica. Pero Es es decir, que el posible. maestro de ceremonias no es el protagonista del evento. Absolutamente, para nada. Tiene esa altísima cuota de responsabilidad, pero de protagonista nada, absolutamente nada. A menos que haya un caso como muy raro y alguien te contrata, mira, te voy a contratar y es para que tú te la luzcas, para que todo el mundo de ahí salga diciendo, mira, un fenómeno extraño, ¿verdad? Sería Un ese. fenómeno extraño, sí. Sería súper extraño ese fenómeno. Pero existe otra posibilidad. Es posible que alguien te contratara y no, esa persona que te contrató o esa entidad que te contrató quiere pasar muy bajísimo perfil. No quiere andar trascendiendo. Quizás que se sepa que organizó la actividad, que le está auspiciando. Y es posible que quiera pasar por incógnito completamente. Sí, porque el objetivo es destacar a alguien en particular. Entonces, en la medida que tú crees como conductor o como conductora que debes brillar, estás también actuando de manera reñida con quien sí debe brillar en esa actividad. Y es un En, problema. en suma, rarísimas veces, casi nunca debe brillar quien anda conduciendo una actividad. Y por eso digo, son muchos los factores que cuentan para esto, y por eso mi recomendación es que no nos iniciemos por esa vía en el ámbito de la locución. Que exploremos otras áreas, y si nos gusta la de conducción, como me encanta, es mi caso, procuremos tener cierto camino recorrido para entender mejor y poder entonces actuar de manera más afinada en esa, bueno, en esa área de la locución, que es la maestría de ceremonias. Recuerdo en el año 2014, cuando estudiaba en la Otto Rivera, llamé a mi profesor Luis Manuel Soto de Ocoa, y le pregunté, maestro, tengo la responsabilidad de presentar un proyecto educativo en mi centro. ¿Qué recomendación usted me puede ofrecer? Se echó a reír y dijo, no hables mucho. Yo no sé si era, trata de hablar lo menos posible. Eh, No abundes mucho
Y eso nunca, nunca lo he olvidado. Hay una, ahora que mencionas eso, hay una, digamos así como frase hecha para definir la maestría de ceremonias o para definir al profesional de la maestría de ceremonias. Es aquel profesional de la palabra hablada que anuncia escueta y elegantemente lo que va a ocurrir y permite que ocurra. Es eso, es decir, hay que hacerlo de manera muy resumida, de manera muy Sí, escueta, sí. pero al mismo tiempo de manera muy elegante también, para permitir que ocurra. Es decir, tú no tienes que hacer más nada. Lo que tú hagas fuera de ahí ya está de más. A menos que, y de ahí hay un tema que ya tú has abordado, pero que hace falta retrotraer, es el tema de cómo hay que tener información diversa, cómo hay que tener formación, cómo hay que tener conocimiento de diversas áreas. Para eso, para en las ocasiones en las que hace falta, como decimos comúnmente, rellenar, poder hacerlo y poder hacerlo de manera bien atinada, no de manera desatinada. Hay quien comienza a hablar del más soberano disparate por ahí y a decir todas las cosas que le llegan a la memoria o quizás a echarse bombos o hacerlo con alguien que está ahí y de verdad queda muy mal porque el público comienza primero a darse cuenta que está rellenando y segundo que lo está haciendo de manera desatinada. Es decir, ¿cuándo es desatinada? Cuando se desvió de donde debía ir, porque ese es otro ingrediente para el tema de la maestría de ceremonias. Eso tiene una connotación estratégica. Entonces hay que conocer hasta de estrategias al momento de conducir una actividad. ¿Y por qué de estrategias? Porque si alguien te ha contratado para ello, es porque estratégicamente ha diseñado que esa es la mejor vía para lograr aquel objetivo. Porque pensemos, por ejemplo, en cualquier actividad, pensemos en el aniversario de una empresa y esa empresa te contrata como maestro de ceremonias para celebrar una actividad de aniversario. Los dueños de esa empresa pudieron optar por otra vía. Ellos pudieron optar por elaborar una revista y hacérsela llegar a las personas que inviten a eso, o por haber grabado un video o un material en audio, o por sencillamente hacer una fiesta, pero no. Dentro de todas esas posibilidades, todas esas opciones, se decidieron por esta. Eso significa que estratégicamente tomaron una decisión y dijeron, esta debe ser la forma como nosotros celebremos el aniversario, porque de este modo vamos a conseguir tal objetivo. Si tú, como maestro o como maestra de ceremonias, no entiende que tu oficio tiene una connotación estratégica, entonces tendrías que ser adivino o adivina para hacerlo bien. En consecuencia, como es muy extraño que alguien sea adivino o adivina, entonces, ¿cuál es la otra ruta que queda? O la de entender de la connotación estratégica de este oficio, en donde siempre alguien tendrá un objetivo para con determinado público y tú eres el intermediario. Entonces, eso tú eres el intermediario. Ni la estrella, ni el dueño, ni el más lindo, ni quien más sabe. No, el intermediario para ayudar a lograr un objetivo. Hagamos una transición de maestro de ceremonias a lector de noticias, porque también usted es un brillante lector de noticias de una forma magistral. ¿Qué se requiere para triunfar en la lectura de noticias en estos tiempos? La comunicación ha avanzado significativamente. Eso Porque afirma. esta entrevista, este conversatorio, hay muchos estudiantes de locución, jóvenes, apasionados que la están disfrutando y hay que enriquecer, ¿no? Esos piropos tuyos van a provocar que yo aparezca así un poco como
como nervioso ante los estudiantes. Estudiantes, si están notando así un poquito como de nervios en mí, el culpable es Anthony, que ha estado halagándome, piropeándome, sacándome colores. Ay, 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 ay. Pero vamos a intentar mantener la compostura para poder explicarlo. Lo primero es que, y te lo digo con toda honestidad, Anthony, no me gusta la expresión lector. No, no No, no señor. le gusta, no le gusta. Porque hay una diferencia muy importante entre leer una noticia y decir una noticia. Wow, Dios Entonces, mío. porque ¿qué ocurre con esto? Y aquí debo explicar esa partecita. Contar las noticias, hacer saber las noticias, implica que te crean. Si tú no inspiras credibilidad, si no inspiras respeto, debieras dedicarte a otro oficio, no a contar las noticias. ¿Por qué? Porque ¿qué es noticia? Es un hecho trascendente, de interés general, es un hecho novedoso, sí, que de algún modo toca a las personas. Hay quien dice, y eso me estoy sonriendo ahora porque lo recuerdo gratamente, hay quien dice, toda noticia debe responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué me importa? Es decir, cuando tú estás diciendo algo que a tu auditorio no le importa, pues eso no es noticia. Eso será una información que tú tienes, que tú quieres hacer saber por algún propósito, sí, por algún interés por ahí, pero no el interés de ese público que quiere edificarse, que quiere estar actualizado. Entonces, siendo la noticia, lo que comencé a definir hace un ratito, la credibilidad es inherente, es decir, tiene que estar asociada a la información que estás ofreciendo. Y si tú tienes el encargo de ofrecer esa información, entonces tú también tienes que ser creíble. Sí, entonces eso es fundamental, es como un punto de partida para el oficio de contar las noticias. Contar las noticias. Muy bien. Exactamente. Sí, así como una vecina, la vecina que quizás habla un poquito más de lo que debiera, la que anda contando por ahí. Sí, ese es el oficio de contar las noticias también. Lo único que ella anda contando por ahí, a lo mejor chismes, sí. Y tú andas contando las noticias. ¿Y cuáles son las noticias? Las de actualidad, las que nos interesan, las que de algún modo tocan nuestras vidas, sí, las que son de ese interés general. Esas son las noticias. Por eso me encanta lo de contar las noticias o decir las noticias. Ahora, ¿qué pasa? Para decirlas, estamos leyéndolas, pero hay que leerlas como si no la estuviésemos leyendo. Wow, Dios mío. Entonces, no sé si con esto me doy a entender por qué no me Por gusta el supuesto. de lector de noticias, sino contador. Es más, hasta me invento una palabra que no existe en el idioma nuestro, pero que estoy así como pujando a ver si nos la aceptan. Decidor de noticias. Wow. Insisto, no existe ese término. Pero eso, es como el que tiene el trabajo de decir las noticias. Para eso, y eso lo estudiamos cuando nos estamos formando en estas lides, hay 4 niveles de lectura. Un primer nivel que es la lectura comprensiva. Esa que trabajamos en la primaria, muy al principio, de entender lo que estamos leyendo. Es decir, leemos un párrafo o leemos una cuartilla completa o leemos una oración, no importa. ¿Eso qué nos dice? ¿Entendemos eso? ¿No lo entendemos? ¿Hay palabras de significado extraño? ¿Hay que buscar ese significado en algún lado? Entonces esa parte es un primer nivel de lectura, lectura comprensiva. Quien se dedica a decir las noticias debe haber agotado con muy buena nota ese nivel. Si no tuvo buena nota, pues vuelva y repita el nivel hasta que usted aprenda a comprender eso que está leyendo. Hay otro nivel casi similar a este y tiene que ver mucho para que entendamos, es la lectura punteada. Así como hablando
normalmente hacemos pausas, bueno, pues escribiendo hay unas señales que indican esas pausas. Son los denominados signos de puntuación. La coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, los dos puntos también, y los signos de interrogación y de admiración. Aunque interrogación y admiración entran un poco más para el siguiente nivel del que hablaré en un ratito. Pero bueno, ese nivel, la lectura punteada. ¿Qué quiero decir con esto? El correcto respeto por los signos de puntuación. Quien no se ha especializado en la lectura en voz alta, es posible que le pase por encima sin darse cuenta a los signos de puntuación. Que son como señales de tránsito que nos indican. Justo, me adivinaste el pensamiento, Anthony. Que justo iba a hacer el símil, iba a hacer la comparación de las señales de tránsito y los signos de puntuación. Cuando en una intersección hay una señal de pare y alguien la irrespeta, está corriendo el riesgo de provocar un accidente, porque esa señal de pare es para detenerse y determinar si mirando para allá y mirando para acá viene alguien más en la otra calle. Y si viene alguien más, usted debe permitir que pase ese alguien primero. Si usted no vio el letrero de pare o lo vio, pero le dio lo mismo, es decir, lo irrespetó, es posible que haya un accidente. Y cuando hay un accidente puede haber desde simples rasguños, heridas leves, hasta muerte. Lo propio ocurre cuando estamos leyendo, pero no respetamos los signos de puntuación. Por eso, además de la lectura comprensiva, quien se encarga de contar o de decir las noticias necesita ejercitarse, necesita entrenarse en la lectura punteada. El tercer nivel, y por eso decía que retomaría los signos de interrogación y de admiración, porque los signos de interrogación y de admiración que en términos de las paradas que hay que hacer, de cuán larga es la pausa que hay que hacer, equivalen un poco al punto y seguido o al punto y aparte. En términos de énfasis, entonces necesitan también ese recurso. Por eso viene lo de la lectura enfatizada. Y por algo que ya hablamos hace unos minutos, ¿recuerdan aquello de paraverbal? ¿Se recordaron? ¿Recuerdan eso? Que lo referimos hace un ratito. Eso, es que el énfasis está considerado como paraverbal. Ahora, el énfasis es tan importante que el énfasis puede hasta cambiarle el significado a una expresión. Así es. Y si lo queremos entender, vamos a pensar en este ejemplo que se me ocurre. Ajá. Eso se escribe como A-J-A. Y vamos a decir ahora, ajá. Eso también se escribe A-J-A. Pero no me venga a decir que significa lo mismo. El primer ajá tiene un significado. Ajá. Entusiasmo. Tiene otro significado. ¿Cuál es la diferencia? El énfasis, solo el énfasis. En consecuencia, quien se especializa en la locución en sentido general y de manera específica en la locución de noticias, entonces necesita trabajar ese nivel de lectura también, que es la lectura enfatizada. Y el cuarto nivel, el deseable para realizar este oficio de contar las noticias, es el de la lectura libre. ¿En qué consiste este? Que si bien es cierto que tenemos un texto ante nuestros ojos y estamos leyendo ese texto, entonces estamos diciéndolo como si no estuviésemos leyendo. No es lo mismo ir diciendo, el presidente Luis Abinader viajó a Nueva York este fin de semana. No, se nota que estamos leyendo. Así estamos hablando. El presidente Luis Abinader viajó a Nueva York este fin de semana. Es decir, estamos hablando, pero yo lo estoy leyendo. Mis ojos están pasando por donde está ese texto, pero lo estoy diciendo como lectura libre. Lo estoy diciendo como conversación. Porque si lo decimos leído, se nos resta la credibilidad.
Ah, bueno, le está leyendo, pero leerse yo. Y Entonces lo yo que voy a... suena leído cansa también. Es otro Cansa, punto. cansa también. Entonces, eso, el que sabe leer, pues busca la noticia y la lee. Entonces, para procurar que se queden contigo ahí, tú tienes que manejar esos niveles de lectura, entonces, para trabajar de manera atinada, de manera adecuada. Si se quiere usar ese otro adjetivo, de manera exitosa, el trabajo de contar las noticias, de decir las noticias, de la locución noticiosa, que para radio tiene estos 4 ingredientes, igual que para la televisión, solo que en la televisión hay que agregar todavía un poco más, y es lo de trabajar la comunicación no verbal, porque sencillamente tu gesto, sencillamente el gesto, no voy a decir ni siquiera el de la cara completa, no, el de tus ojos. El gesto de tus ojos puede contradecir todo lo que tú estás diciendo. Y eso va a generar un problema de credibilidad también. Entonces es todavía mucho más complejo contar las noticias en televisión. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de hacerlo en radio, de hacerlo en televisión, es decir, eso, celebro haber vivido esas experiencias porque eso me ayuda entonces, bueno, pues hacerlo de manera más atinada, ese valiosísimo trabajo. Digo valiosísimo por cuanto esto tiene que ver con la sociedad, es decir, sencillamente hay personas que se pasan el día, en mi caso, que cuento las noticias a partir de las 9 de la noche, cada noche de lunes a viernes. Las personas se levantan, se van a su trabajo y está bien. Es posible que vean redes sociales en algún momento, que alguien le comente, pero cuando llegan a la casa y están tranquilos, dicen, bueno, déjame ver qué ha pasado hoy, déjame ver cuál es la actualidad. Entonces están confiando en ti para que tú cuentes, para que tú digas, para que tú edifiques para esa persona entonces ya recibiendo esa información, es decir, edificada, esa persona que es ente pensante, analiza, piensa, toma decisiones, eso puede incidir en lo que esa persona va a hacer al siguiente día o puede hasta incidir en cómo va a dormir esa persona esa noche. Es decir, es una altísima responsabilidad cuando se asume comunicar en sentido general y este oficio de manera más concreta, de manera específica, de manera particular. Es una gran responsabilidad. Me imagino a los estudiantes de locución, de oratoria, los comunicadores felices escribiendo ahí en el chat, en YouTube. ¡Wow! Dios mío, lo que necesitaba. Qué gran bendición. Siempre me ha gustado, Néstor, honrar a los que ya tienen experiencia, las personas que precisamente han agregado valor a la comunicación. Es por ese motivo que me encanta, primero estudio a los grandes comunicadores. Me gusta también expresar mi satisfacción al conversar con personas como usted, porque aprendo muchísimo, aprendo muchísimo. Y hay una frase que me gusta, es la siguiente: cuando los sabios hablan, los justos callan. Sí. Ya tú dijiste hace un poco más temprano, es decir, tenemos una boca y tenemos 2 oídos. Entonces, y además, ya también yo destaqué bien al inicio de que aprendemos a hablar escuchando. Ah, escuchar, escuchar enseña. Wow. Y déjame decirte y déjenme decirles, ya que hablábamos de quienes nos siguen, de los estudiantes, de cualquier persona se aprende, de cualquier persona se Wow. aprende. No tiene que Así ser es. alguien que tiene tantos doctorados, que fue a tales universidades, que ha enseñado en no sé dónde, no, de cualquier persona se aprende. Yo tengo recuerdos maravillosos de personas de las que tanto he aprendido, que ni siquiera fueron a la escuela, que ni siquiera aprendieron a escribir su nombre. Y me enseñaron muchísimo. Y me siguen enseñando. Entonces, escuchar es una sabia decisión, una sabia decisión. Dosificarse para hablar cuando sea preciso. Con alta frecuencia yo cito a Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es un médico mexicano
aunque no es tan conocido como médico, es más conocido como escritor. Él escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y lo escribió después de haber vivido una experiencia, un encuentro muy cercano con la muerte. Ese encuentro lo transformó. Y a partir de ahí, entonces, él decidió recopilar lo que, según él cuenta en su libro, fue la sabiduría tolteca. Los toltecas son los antecedentes de los aztecas. Los aztecas, aquella vieja civilización de la zona de esa parte de nuestro continente, fundamentalmente México, los aztecas veneraban a los toltecas, es decir, los admiraban grandemente. No solo porque le antecedieran y porque aprendieron de ellos, sino por toda aquella sabiduría que había. En este libro, Miguel recoge entonces lo que ha podido recoger de aquella sabiduría. Y uno de esos cuatro acuerdos, el primero de los cuatro, es precisamente: sé impecable con tus palabras. Wow. Eso, por cuánto significa la palabra, por cuanto la palabra es soporte del pensamiento. En consecuencia, eso que piensas y lo exteriorizas a través de la palabra. Si no existiese la palabra, no habría manera de exteriorizarlo. Sí. Incluso cuando un sordomudo, que alguien con lenguaje de señas nos está diciendo algo, para nosotros entender, nosotros tenemos que vincular eso, asociar eso a alguna palabra para darle sentido. En la medida que somos precisos en el uso de la palabra, precisos en el término, precisos en el contexto, precisos en el sentido de oportunidad, precisos en el énfasis adecuado, sí, entre otras precisiones. En la medida que logramos ese nivel de precisión, nos damos a entender justamente cómo debemos darnos a entender, justamente como la otra persona está esperando que nos demos a entender. Entonces así nos entendemos como seres humanos. Todavía estamos en desacuerdo, aunque sea llegamos a ese acuerdo. Mira, el acuerdo es que hasta ahora no hemos podido ponernos de acuerdo. Sí, pero para lograr eso, para lograr ese nivel, se necesita esa precisión al usar la palabra. Sí, precisión con respecto a todo lo que les contaba, pero precisión también en cuanto a la repercusión que tendrá lo que estoy haciendo saber, lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, por eso, a raíz de lo que planteabas, Anthony, se me ha ocurrido pues que nos remitamos a los cuatro acuerdos y de manera más específica a ese acuerdo de la precisión con las palabras. Eso nos da grandeza, y no solo porque nos dé grandeza, eso nos ayuda a que nos entendamos. Y recuerden cómo al principio definíamos acá comunicación. La comunicación es eso, es el soporte de la sociedad. Gracias a la comunicación existe la sociedad. Si no fuera porque una vez alguien tuvo una idea y se encontró una manera apropiada para compartirla con otro, no surge la sociedad. Hubiesen estado los seres humanos actuales, cada uno por su lado. Es más, y me gusta mucho citar esto, en la expresión más reducida de la sociedad, que es la pareja, cuando falla la comunicación, se destruye esa sociedad. Así es. Y si no se destruye, se va deteriorando esa relación, se va echando a perder. Solo cuando se retoma y se dice, no, mira, vamos así, vamos a hacerlo de este modo y vamos a ceder por aquí, tú cedes en esto y yo en aquello. Entonces hay un acuerdo. ¿Qué fue lo que se usó ahí? Comunicación. En la medida que logramos ser precisos entonces en ese proceso, en esa misma medida se facilita el logro de ese propósito y en consecuencia la sostenibilidad de esa sociedad. Estuve buscando una frase que la tengo acá en un material y es la siguiente: un buen discurso o un buen mensaje
debe ser como una minifalda. Suficientemente largo para cubrir el tema y lo suficientemente corto para ser interesante. Sí, señor, sí, señor. Eso es muy válido. Incluso hay uno que va paralelo con ese. El que poco habla, poco yerra. Entonces, Explico, sí, sí. en la medida que tienes esa capacidad de síntesis, en la medida en la que puedes resumir, evita la posibilidad de cometer errores. A propósito, Anthony, ven acá, ¿qué tiempo era que íbamos a hablar? Una hora, pero ya hemos pasado de la hora. No obstante, hay una pregunta que no puedo dejarla, mi distinguido, y me va a perdonar. Con relación a la voz comercial, interpretación de comerciales, las técnicas, las herramientas que debemos tomar en cuenta para triunfar también en ese campo tan bello de la locución. Es un área que no he explotado mucho realmente. Sí, sí he trabajado en voz comercial. De vez en cuando pongo voz en algún mensaje publicitario. A ver cómo resumo las ideas que tienen que ver con eso. ¿Qué ocurre? Y aquí vuelve el tema estratégico otra vez. Alguien tiene un propósito y quiere vender algo, y para vender ese algo pensó en ti y pensó en ti como talento. Entonces tú tienes que conocer a ese alguien y su propósito, y debes conocer también al alguien a quien va dirigido y por dónde es que se le puede llegar a ese otro alguien. ¿Cómo tú vas a persuadir? ¿Cómo tú vas a convencer? Por más que se haya desarrollado y por más que se trabaje el tema de lo neuro en la actualidad, la publicidad se sostiene sobre una técnica muy vieja, pero súper poderosa, que es la técnica AIDA. AIDA, a modo como de siglas de los términos atención, interés, deseo, acción. Entonces, estoy trayendo la técnica AIDA de la publicidad porque cuando hacemos voz comercial es eso. Estamos prestando nuestro talento, estamos prestando nuestra voz para lograr lo mismo que se procura con la técnica AIDA. Para lograr que llamar la atención, convertir esa atención en interés, que ese interés no se quede hasta ahí nada más, sino que se vuelva casi incontenible porque se convierte en deseo, y que tampoco se quede ahí, que ese deseo nos lleve hasta la acción. Eso debe estar necesariamente en nuestra psiquis si vamos a prestar nuestro talento, si vamos a prestar nuestra voz para vender, sí, para la publicidad. Entonces tenemos que hacer eso. Por supuesto, el trabajo no es solo nuestro. En el trabajo interviene quien concibe la idea, quien convierte eso en texto. Sí. Y por supuesto, esa persona o ese equipo de personas también han debido poner su mirada en los destinatarios de ese mensaje. Entonces tú pasas a ser como parte del equipo. Todo el equipo entonces unificado debe apuntar al mismo lugar, a ese blanco al que se le está disparando, porque no haces nada con lanzar la flecha si la flecha va a parar a otro punto que no era el blanco, que no era lo que se deseaba. Entonces, eso implica técnica, eso implica dedicación, eso implica trabajarlo, eso implica lograr esa especie de música. Porque, ¿qué pasa? En la locución, sobre todo en la locución radiofónica, pero cuenta para otros ámbitos de la locución, la voz debe convertirse en un momento determinado en música. Sí, la voz tiene que trabajar los sentimientos. Si tú quieres lograr que alguien se sienta nostálgico, entonces tu voz no debe ser atropellante.
porque una voz atropellante, una voz estruendosa, no tiene que ver nada con la nostalgia. Entonces, es eso, es decir, ¿qué quiere? ¿Qué quiere quien me ha encargado poner mi voz para esto? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere lograr? Quiere provocar nostalgia, que es el sentimiento que se va a asociar con aquel deseo para que se convierta en acción. O quiere provocar exacerbación y que el destinatario del mensaje se sienta poderoso y se sienta, o que para sentirse poderoso necesita comprar o adquirir aquel producto. Pues eso debemos entenderlo, y debemos entenderlo para con nuestro instrumento, para con nuestra voz, llamar la atención que se va a convertir en interés, asociarla con ese sentimiento para que llegue a ser deseo hasta que damos el último empujoncito, ¡pum!, para que la persona tome la decisión y ejecute la acción. ¿Cuál es la acción? Que haga una llamada, que escriba a un lugar determinado, que visite un lugar, que pida un producto o un servicio determinado. Entonces, esta parte del oficio implica eso, implica ese entender la parte estratégica y entender que tu instrumento debe tener la suficiente capacidad de desdoblamiento para adaptarse a situaciones y lograr ese propósito. Excelente punto, magnífico punto. Mi querido, el tiempo es un tirano, el tiempo es efímero, pero qué bueno que lo hemos aprovechado conversando de comunicación que trasciende, de agregar valor a la comunicación. Siento que este encuentro ha sido fructífero, de manera particular lo he disfrutado. Esta nueva generación de comunicadores también la ha disfrutado. Y bueno, agradecerle a usted que nos ha regalado este tiempo maravilloso para conversar de comunicación. De todo Te, corazón, muchas gracias y mi gratitud y admiración. te Admiración por ese gran agradezco, trabajo. te agradezco grandemente, Anthony. Déjame confesarte de no haber sido, porque tú eres buen tercio, como dicen donde yo nací. Ay, ay, ay. Y tú eres entretenido para llevar una conversación. De no haber sido porque salió a reducir aquel tema del tiempo, no hubiera reparado en lo de la hora. A mí me dio la impresión de que habíamos hablado algunos 12 minutos, algo así. Por Wow. eso, por cómo resulta contigo entretenida la conversación. Wow. Ojalá que quienes nos están escuchando o viendo hayan tenido esta sensación también. Si fue diferente la sensación de ustedes, lo lamento, caramba, qué cosa. Esperemos ser más entretenidos en próximas ocasiones. Y no debo dejar pasar esta oportunidad para recalcar aquello que yo destacaba al comienzo. Anthony, tú eres un hombre persistente y gracias a tu persistencia y esa capacidad que yo todavía no entiendo, deberé estudiar eso también, esa capacidad de hacer que tienes, que canal por un lado, que radio por la otra, que dirigiendo tal cosa, que ofreces cursos de no sé qué cuántas ahí. Yo no entiendo cómo tú puedes hacer tantas cosas así, pero encima de esa Gloria a capacidad de Dios. hacer, es decir, como hombre equipo, esa capacidad de persistencia. Habíamos hablado, pasaba el tiempo, volvía otro tiempo, Anthony me hablaba de nuevo y volvíamos, y el hombre cállate que dijo, mira, y aquí lo agarré. Y aquí va a hablar conmigo y mira cómo me embaucó para que yo tuviera la sensación de que habíamos hablado unos 10, 12, quizás 15 minutos y nada más. Gloria a Gracias, Dios. Anthony. Sigue así, con esa característica, sigue avanzando, sigue brillando, hombre. Y bueno, ojalá que ya podamos usar no solo esta vía remota, sino que nos encontramos y nos damos un abrazo y compartimos ideas y quién sabe Sí. si actividades también. Muy bien, muy bien. Vamos, lo voy a invitar a Baní, acá, a Baní, provincia de Peravia, para compartir, comernos unos mangos, unos dulces sabrosos, ¿no? Ay, ay, ay. Y agregar valor, pero también desde la gastronomía. Exactamente, de eso se trata. Eso es comunicación. Para eso sirve la comunicación, definitivamente. Muy bien. Bueno, y a tu audiencia, pues un especial abrazo. Y sigan con Anthony, que Anthony aporta, Anthony agrega valor también, como hacemos nosotros desde Nescom, de lo que tenemos pendiente hablar en Sí, algún sí, momento. sí, claro, Nescom claro. es mi empresa de servicios de comunicación.
Ya en algún otro momento retomaremos ese tema, pero déjense seguir influyendo de Anthony, que tienen muy buena influencia. Y si se quieren dejar influir de mí, @Néstor Esteves es una vía para que estemos en Pueden contacto. seguirlo también en las redes sociales, en Instagram, Facebook. Y maestro, usted tiene canal de YouTube también. No tengo canal de YouTube, pero no lo uso porque no es, todavía no tengo el librito que tú tienes para cómo hacer tantas cosas. Es decir, mi tiempo es súper ocupado con muchas estudios, estoy realizando ahora mi tercera maestría, Wow. pero doy clases también, entonces yo tengo mucho que hacer y siento que dedicarme al canal de YouTube me va a quitar un tiempo del que ahora no dispongo. Pero bueno, está ahí el canal, ya veremos en qué Más momento. adelante, más adelante. Gracias, gracias, muchísimas gracias a Néstor Esteves, locutor, periodista, un maestro de la comunicación en República Dominicana. A ustedes, estimados amigos de YouTube, sigan ahí, activos con nosotros, compartan este video para seguir agregando valor a la comunicación. Hasta la próxima.